¿Podría un solo piloto ser el poseedor del récord de derribos nocturnos pilotando una aeronave a reacción? ¿Ser el mejor piloto de reactores de la Segunda Guerra Mundial y también el mejor piloto de reactores de la historia? Hoy conocerás la historia de Kurt Welter, un piloto poco conocido pero con una biografía interesante. Este es uno de los primeros videos de la sala de guerra en los que vamos a hablar sobre la caza nocturna alemana. Claro que ya publiqué aquí la entrevista que yo mismo hice con Ars Martin Dreves, piloto del NJG-1, piloto de Messerschmitt 110, que puedes ver en este enlace aquí. También quiero hablarte de una aeronave singular, el Heinkel 219, el Reu, o lechuza, que fue el primer avión diseñado específicamente para ser un caza nocturno dentro de la Luftwaffe. Esta aeronave interesantísima que entró en combate en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial también contaba con un asiento eyector y otras novedades que la hacen un tesoro único de la aeronáutica. Y también es un tesoro único porque solo existe un ejemplar preservado que se encuentra hoy en el Museo Smithsonian allá en Washington. Y adivina, solo tú vas a poder ver de cerca el Heinkel 219 junto con la sala de guerra. En nuestra misión Átomo, que parte hacia Estados Unidos en octubre, la misión Átomo tiene como objetivo principal contarte la historia del proyecto Manhattan, de la construcción de la bomba atómica. Y para eso, además del Heinkel 219, vamos a ver allá en Washington el Boeing B-29, Enola Gay, protagonista del bombardeo atómico de Hiroshima. No termina ahí porque después de eso vamos a seguir hacia Nuevo México, donde te voy a llevar a conocer la ciudad de Los Álamos, que fue sede del laboratorio de Roberto Oppenheimer, donde él y su equipo desarrollaron y construyeron la primera bomba atómica de la historia. También vamos a hacer una visita exclusivísima al punto cero de la primera bomba atómica en el sitio de pruebas Trinity, un sitio exclusivo dentro de una base militar que solo abre a turistas una vez al año. Y solamente Sala de Guerra te va a poder llevar ahí adentro en este aniversario número 80 de los acontecimientos. Ahí podrás ver el pináculo en el punto cero y el rancho McDonald, donde se ensambló la bomba atómica. El joven Kurt Johann Franz Ludwig Welter nació el 25 de febrero de 1916 en un suburbio llamado Liedenthal, que forma parte de la gran ciudad de Colonia, en el noroeste de Alemania. Él era hijo de Julius Welter y Gertrud Welter, y su padre era un comerciante que viajaba mucho por la región, y su familia era de orientación religiosa católica joven. Welter nació en 1936 en una familia católica importante. Welter nació en la ciudad de Aquisgrán y obtuvo su diploma en 1930. Al año siguiente ingresó a una escuela de comercio y también consiguió su diploma, pasando después a trabajar junto con su padre. En octubre de 1934, Welter concluyó su Berufsschule, o escuela técnica, y, poco después, pasó a formar parte de la Landespolizei, o policía regional de esa zona de Colonia. El partido nazi había asumido el poder en el país en enero de 1933 y en febrero de 1935 Adolf Hitler finalmente declaró públicamente la existencia de su nueva fuerza aérea, la Luftwaffe. De esa manera, el 23 de mayo de ese año 1935, Kurt Welter, entonces de 19 años de edad, inició su servicio militar obligatorio, junto con el nuevo contrato por 4 años y medio de servicios, en los cuales ya se contaría su tiempo de servicio con la policía. La nueva Fuerza Aérea aún estaba en su periodo embrionario, realmente en formación inicial, y Welter entonces pasó a formar parte del equipo de tierra de la base de Neubrandenburg. Ascendido a Gefreiter el 1 de noviembre de 1935, 23 de septiembre, Welter firmó un contrato para servir 12 años más en la Fuerza Aérea, y en ese momento él termina siendo seleccionado para el entrenamiento de vuelo. Entre diciembre de 1936 y septiembre de 1937, Welter inicia su entrenamiento de vuelo en el Flieger Ersatzabteilung 27, o Batallón de Entrenamiento de Vuelo número 27,
en la ciudad de Halberstadt. Y el 1 de abril de 1937 es ascendido a Unteroffizier, una especie de suboficial. En diciembre de 1937 es transferido a Magdeburgo tras completar su entrenamiento básico y se integra a la Flugzeugführerschule AB, la escuela de pilotaje de aeronaves. Entonces, 6 meses después, el 7 de mayo de 1938, Kurt Wolter termina su entrenamiento y finalmente recibe su Flugzeugführerabzeichen, insignia de piloto de la Luftwaffe, convirtiéndose en aviador militar alemán. A lo largo del año siguiente, Wolter realiza diversas especializaciones de vuelo dentro de la propia Fuerza Aérea y es notado por su pericia particular en estos diversos niveles en varios tipos de vuelo. Su aptitud particular para la didáctica también es notada. Mientras la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1936, con la invasión alemana a Polonia. Es designado instructor de vuelo, entrenando nuevas generaciones de pilotos de la Luftwaffe en Cottbus y Marienbad. El 1 de agosto de 1940, Kurt Wolter es ascendido a Feldwebel o sargento y en noviembre de ese año él se casa con su novia, Katharina Emma Green, con quien tendría un par de hijos en los años siguientes, como recompensa por su arduo trabajo entrenando a nuevos pilotos. El 23 de mayo de 1941, Kurt Wolter es condecorado con la Kriegsverdienstkreuz Zweite Klasse mit Werten, es decir, la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase, con espadas. Un reconocimiento por trabajo burocrático, es decir, fuera de la línea de frente, entregado a varios militares y también a civiles alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, el entrenamiento de nuevas tripulaciones aún seguía los estándares de paz, siendo bastante largo, especialista en formar pilotos altamente capacitados. El problema surge en junio de 1941 con la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética. La demanda de nuevos pilotos solo fue creciendo y creciendo a un ritmo muy acelerado. Al año siguiente, las batallas muy intensas aún en las cercanías alrededor de la ciudad de Stalingrado, en el sur de la Unión Soviética, y el desastre que cayó sobre la Luftwaffe y toda la Wehrmacht. A partir de noviembre de 1942, con el inicio de la Operación Urano, el gran contraataque soviético en la región de Stalingrado, el número de bajas entre las tripulaciones alemanas fue inmenso y se hizo cada vez más evidente que la Fuerza Aérea Alemana ya no era aquella fuerza de antes. Sumándose a los desastres aéreos en la Unión Soviética, la ofensiva de bombardeo aliada, principalmente la ofensiva nocturna realizada por los cuatrimotores de la RAF contra las principales ciudades alemanas, ya se estaba convirtiendo en un problema inmenso. Y la Luftwaffe respondió a este problema con la creación de la Nachtjagd, o caza nocturna, una rama de la Fuerza Aérea que combatía a los bombarderos enemigos. Fue dentro de ese contexto que Kurt Wolter, quien ya era un Oberfeldwebel, o segundo sargento desde los del año anterior, finalmente fue retirado de la tarea de instrucción. El 10 de agosto de 1943 fue enviado a la Blindflugschule 10 o Escuela de Vuelo Ciego número 10 en Altenburg, donde se prepararía para convertirse en piloto de caza nocturna. Los bombardeos nocturnos sobre Alemania tienen en qué. Iniciada en la batalla de Heligoland-Beit, que ocurrió el 18 de diciembre de 1939, cuando una formación de 24 bombarderos británicos fue completamente aniquilada. Al intentar atacar un objetivo alemán durante el día, todavía al principio de la guerra, a partir de este evento, la RAF decidió que solo atacaría a Alemania con la protección de la noche. Y a partir del verano de 1940, los ingleses iniciaron una serie de ataques nocturnos a la propia capital alemana, Berlín. Eventos que terminaron acelerando bastante el cambio de rumbo estratégico de Alemania en la batalla de Inglaterra. Para resolver ese problema aparece este oficial en la historia. Aquí, el general Joseph Kammhuber, que en ese entonces trabajaba en el Estado Mayor de la Luftwaffe, dirigiendo los reflectores Flak y también los radares de la Fuerza Aérea Alemana. Kammhuber entonces analizó todo el problema de las incursiones inglesas nocturnas sobre el país.
y desarrolló un sistema de contramedidas para poder derribar esas aeronaves aún en vuelo antes de que llegaran a sus objetivos. Y ese sistema de contramedidas recibió el nombre de línea Kammhuber. La línea Kammhuber era una serie de cajas de 20 por 32 kilómetros llamadas Himmelbett, cada una con un radar Freya de 100 kilómetros de alcance. En esta primera fase operativa de la línea Kammhuber, conocida como Helle Nachtjagd o caza nocturno guiado por reflectores, un radar Freya de largo alcance localizaba al bombardero enemigo y luego pasaba la información de localización a un radar de corto alcance Würzburg, que también se encontraba dentro de la propia Himmelbett. Cada una de las cajas contenía un caza nocturno volando, responsable del sector, que también era guiado por un Würzburg. La posición de los reflectores que iluminaban el objetivo también la coordinaba el propio Würzburg. Y la información de los dos radares se combinaba en un centro de control, que entonces guiaba al caza hasta su objetivo, permitiendo así la interceptación en un ambiente completamente oscuro. La primera fase de la caza nocturna terminó a inicios de 1942 con los radares Liechtenstein. Esas antenas bastante prominentes que están en la parte delantera de los cazas Messerschmitt 110 y que es la imagen más común que tenemos del caza nocturno alemán. En la segunda fase, la caza nocturna fue muy eficaz y molestó a muchos ingleses, quienes después respondieron en el verano de 1943 una contramedida extremadamente poderosa. Los bombarderos ingleses empezaron a lanzar al aire miles de pequeñas tiras metálicas de estaño que al explotar y dispersarse sobre una gran área, terminaban cegando los radares alemanes. Esa táctica se utiliza hasta nuestros días para confundir misiles guiados por radar. Esa contramedida, conocida como Schaeff, dejó a la caza nocturna alemana totalmente desorientada. La semana después del primer ataque inglés, el coronel Hayo Hermann ideó una respuesta de emergencia contra los bombarderos de la RAF. Ese modelo de emergencia se conoció como Wildsoul o jabalí salvaje, que utilizaba cazas monomotores, guiados por radio y por reflectores en tierra, para derribar bombarderos enemigos. Por la noche, justo en esa etapa, Kurt Welter participó por primera vez en combate el 2 de septiembre de 1943. Él fue asignado a la quinta Staffel o quinta escuadrilla del JG 301 o ala de caza 301, que volaba precisamente el Focke-Wulf FW-190 A5 para uso nocturno. Y justo en su primera misión, en la noche del 22 al 23 de septiembre de 1943, Kurt Welter derribó 2 cuadrimotores algunos británicos sobre la ciudad de Ranelagh. Un día después, en la noche del 3 al 4 de octubre, en su tercera misión, derribó 2 bombarderos Handley Page Halifax. Y en la noche del 22 de octubre se convirtió oficialmente en un AS, al derribar 3 bombarderos sobre la ciudad de Saar. Reunido Fulbillon von Boletín Alau. Kurt Welter ya derribaba bombarderos en su primera misión, incluso en un entorno tan complicado. Pero es bueno recordar que Welter ya era instructor de caza desde hacía 4 años. Y, claro, fue hecho instructor de caza justamente por su alta pericia en este campo. Entonces, a pesar de ser un novato en misiones de combate, Welter era un piloto veterano en la aviación de caza y en varios otros modelos de aviación. El 7 de enero de 1944, Welter fue propuesto para ascenso a Leutnant, es decir, segundo teniente. Recibió una promoción de campo a oficial debido a su alta eficacia como aviador de caza. Esa promoción fue confirmada el 1 de febrero y el 24 de marzo. Con solo 15 misiones voladas, Welter alcanzó la marca de 17 victorias aéreas confirmadas, siendo por lo tanto condecorado con la Cruz Alemana en oro el 10 de mayo. Tras esa condecoración fue transferido a la quinta Staffel del JG 300. Pasó y voló. Entre el 18 y 20 de julio de 1944, él derribó 3 cazas P-51 Mustang
y 2 Boeing P-17 Fortaleza voladora durante el día. La fase diurna de Welter no duró mucho y el 25 de julio fue transferido nuevamente a la unidad nocturna, esta vez al primer escuadrón del Nehroshe 10 o ala de caza nocturna número 10. Un mes después, el 25 de agosto, derriba su primer de Havilland Mosquito, el famoso Wooden Wonder o Maravilla de Madera. Ese bimotor súper veloz de Echab, que combatió como incursora nocturna británica, se convirtió en la cazadora de los cazas nocturnos alemanes. El 4 de septiembre, Welter es transferido a la 10ª Staffel del JG-300, una unidad especializada en derribar mosquitos británicos incursantes que volaban de noche. El Messerschmitt Me-109 G6 Welter tuvo gran éxito en esa misión y en septiembre derribó 7 mosquitos, siendo uno de ellos por abalroamiento, es decir, por el choque directo de su caza contra el del enemigo, y por esos resultados, el 18 de octubre, con apenas 40 misiones voladas y 33 derribos en su historial, Kurt Welter fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El 2 de noviembre, una vez más volando los Focke-Wulf FW-190 por la noche, y ya siendo un experto en la caza de los de Havilland Mosquito británicos, Kurt Welter es transferido una vez más, esta vez al segundo grupo del NJG-11 o ala de caza nocturna número 11, y apenas unos pocos días después de esta última transferencia, él recibe una tarea inédita. Él sería el comandante de una unidad experimental que sería llamada Sonderkommando Welter, y esta unidad iba a probar en combate nada más y nada menos que el JG, el Messerschmitt Me 262, un caza de superioridad aérea que ahora estaba siendo probado para la caza nocturna. Esta unidad debía proteger Berlín de las incursiones de los mosquitos británicos Havilland, usando la aeronave de interceptación más rápida del mundo. El 1 de diciembre de ese año, Kurt Welter fue ascendido a Oberleutnant o primer teniente, y 12 días después de eso, el 12 de diciembre, él derribaría su primera víctima al mando de un jet por la noche, precisamente un de Havilland Mosquito. Las primeras tácticas nocturnas del ME-262 eran básicamente las mismas que las del jabalí salvaje, usadas con el Messerschmitt 109 y el Focke-Wulf 190. El piloto del jet solo recibía instrucciones por radio, los objetivos iluminados por reflectores. Y una vez que estas tácticas experimentales fueron comprobadas y adoptadas oficialmente, el 28 de enero de 1945, el Sonderkommando Welter fue oficialmente renombrado como la 10ª escuadrilla del NJG 11 volando desde la base de Magdeburg. La unidad de jets nocturnos de Welter tenía como principal enemigo al 8º grupo de la RAF, precisamente el que operaba los mosquitos. Y a partir de ahí, Welter inició una amplia serie de derribos de esos bimotores sobre Berlín. En 2 noches seguidas, el 21 y 22 de febrero, él derribaría 4 mosquitos, y habiendo alcanzado la marca de 48 victorias aéreas confirmadas en un número muy reducido de misiones. El 11 de marzo de 1945, Kurt Welter fue condecorado con las hojas de roble para la Cruz de Caballero. El mes de marzo de 1945 fue especialmente fructífero para Kurt Welter, quien derribó la impresionante cantidad de 12 mosquitos en combates nocturnos. Y el 27 de ese mes, Welter hizo el estreno operacional del nuevo caza a reacción Messerschmitt Me 262 B1AU, una versión finalmente 100% dedicada a la caza nocturna. Equipada con radares en la nariz y un segundo tripulante en la parte trasera, que actuaba como operador de radar, esta nueva aeronave añadió mucha más eficacia a las tácticas de caza nocturna a reacción, aunque llegó demasiado tarde para hacer alguna diferencia significativa en el curso del conflicto. En el mes de abril de 1945, Welter aún derribaría 7 mosquitos más. Su última baja, la número 64, fue en la madrugada del 17 al 18 de abril de 1945. A inicios de mayo, su unidad fue trasladada al norte de Alemania en Schleswig-Holstein.
Ahí depuso las armas ante el avance británico y fue hecho prisionero. La RAF lo interrogó semanas después. Como la inmensa mayoría de los cazadores nocturnos alemanes, Kurt Welter fue liberado bastante rápido, todavía en el verano de 1945, habiendo antes de eso redactado 2 informes sobre tácticas de caza nocturna a reacción para el mando británico. Al regresar del cautiverio, Kurt Welter se reúne con su familia y se muda con ella a la ciudad de Brühl, en Renania, comenzando a trabajar allí en una fábrica de azúcar. En noviembre de 1946, él comienza a trabajar en la manufactura de piezas de cuero. En abril de 1948 se vuelve gerente de una fábrica de productos médicos. El 7 de marzo de 1949, la tragedia golpea la vida de Kurt Welter en un cruce ferroviario cerca de Leck, en Schleswig-Holstein. Su auto, que estaba esperando a que un tren cruzara justo frente a las vías, fue aplastado por troncos que cayeron de uno de los vagones, ya que estos se soltaron porque no estaban bien amarrados. Kurt Welter falleció instantáneamente a los 33 años de edad con 64 derribos en su cuenta, la mayoría de ellos realizados de noche. Y a bordo del Messerschmitt Me 262, Kurt Welter es, sin duda, el más grande. El as nocturno de los jets en la Segunda Guerra Mundial, y los historiadores aún debaten sus números con otros pilotos por el título de mayor as de los jets en la Segunda Guerra Mundial, y quizá de toda la historia. Y una vez más, si quieres ver el Heinkel 219 de cerca en persona, y también muchas otras aeronaves. Ahora dime tú, ¿ya conocías la historia de Kurt Welter, tal vez el mayor as de jets de la historia? ¿O todo esto es una novedad para ti? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo y danos like. Suscríbete a la Sala de Guerra para no perderte nada. Me despido y agradezco tu audiencia. Un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.